Y justo para hablar más sobre este tema, saludamos con muchísimo gusto a Adán Ramírez, crítico literario. ¿Cómo estás, Adán? Muy buenas tardes. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Y vamos a analizar esto, Adán. ¿Qué pasa con nosotros los mexicanos? ¿Por qué la lectura no es tan atractiva para la mayoría de las personas? ¿Crees que también este factor se deba a la falta de cultura y fomento en las casas y en las escuelas o qué pasa? Hola Elizabeth, muy buenas tardes. Hola Alejandro. Fíjate que claro, por supuesto, tiene que ver con eso. Estos mismos datos del INEGI nos arrojan información muy importante. Por ejemplo, cuánto tiene que ver esto con que los padres o la familia, las personas responsables de los jóvenes o nosotros en nuestras propias vidas nos acerquemos a librerías y a bibliotecas. ¿Qué tanto vamos a esto? ¿No? Eso es muy importante, o sea, tiene un nivel práctico. Y el otro, Elizabeth, que es muy importante, es qué tanto predicamos con el ejemplo, es decir, qué tanto alguien nos ve leyendo en nuestra propia casa, qué tanto es importante ese mundo interior que se genera cuando lees, en tus pláticas, en tus hábitos, en las formas en las que te diviertes. Y creo que uno de los temas importantísimos que no se tocan tanto cuando se habla del hábito de la lectura es que precisamente es eso, ¿no? Es una verdad de perogrullo decir que el hábito de la lectura es algo que tienes que hacer diario, pero el hábito de la lectura es famoso, justamente el 23 del libro es por Cervantes y Shakespeare, que al parecer se murieron en el mismo libro, el mismo día. Sí. Y en el libro más importante de Cervantes, que se llama El Quijote, ahí quien cuenta la historia dice que es tan afín a leer que incluso lee lo que se encuentra tirado en la calle en todos los papeles, sí, ¿no? Entonces yo pienso, a veces quienes sentimos la necesidad de leer shampoos, de leer lo que viene en las cajas de cereal, pues bueno, ese es el hábito de la lectura. Lo que pasa es que, claro, a veces se transforma en El Quijote, a veces se transforma en Octavio Paz, a veces se transforma en escritoras como Elena Garro, ¿no? Pero el hábito es el mismo de alguna forma, entonces creo que tiene que ver mucho con eso. El fin es ese hábito que tengas para la lectura, Dan. Y se me venía a la cabeza que si algo de esto, la disminución en la lectura en nuestro país, de este hábito, tendrá que ver con cómo nos enseñaron a leer, cómo para nosotros fue quizás una materia más y no nos enseñaron realmente a disfrutar de la lectura. Claro, tiene que ver con esos dos factores, Alejandro. Yo creo que en específico esta disminución tiene que ver con la pandemia, que curiosamente la lectura es algo público. Claro que lo haces en privado, claro que desarrollas un mundo interior, pero tiene que ver con lo social. Entonces yo creo que aquí, Alejandro, está precisamente uno de los quits de la cuestión de por qué no leemos tanto. Y yo creo que una de las razones es que porque socialmente no significa mucho. Yo creo que socialmente es mucho más importante en qué lugares comes, cómo te vistas, dónde vives, que cómo hables, la riqueza de tu vocabulario, la riqueza de tu información, la riqueza de tus fuentes, ¿no? La profundidad. Adán, en este momento estamos teniendo un poco de problemas con tu audio, a ver si nos escuchas en este momento. Y pues bueno, estamos hablando precisamente de qué pasa en nuestro país, qué pasa en México, por qué los mexicanos pues no leemos tanto y hay tantos libros de verdad. Por eso está con nosotros Adán para explicarnos qué es lo que está pasando. Y Adán, tú como eres un apasionado de la lectura, ¿cuáles son las ventajas de leer? ¿A ti qué te ha dejado? ¿Qué te ha marcado? ¿Cómo te ha cambiado la vida? Yo creo que la maravilla de leer, Elizabeth, es tener un espacio en el mundo. Es decir, creo que la literatura, a cualquier persona que habite este planeta, nos dice, tú cabes aquí. Creo que uno de los grandes problemas sociales que tenemos en el siglo XXI es no estar. Uno de los insultos más fuertes que tienen los norteamericanos es decirte loser, perdedor, que no cabes en este mundo. Y yo creo que en las grandes ciudades se percibe esto, ¿no? Ser una persona marginal, que no existes. Y yo creo que la literatura te da esa posibilidad de existir, seas quien seas, pienses como pienses, físicamente como existas, te da la posibilidad de ser una persona tal cual tú quieres. Puede ser un lugar común, pero a partir de la literatura lo que es hermosísimo es que no estás leyendo el libro, te estás leyendo a ti. Wow. Entonces creo que no hay privilegio más grande que conocerte a ti mismo, y la forma más directa que lo tienes es mediante la literatura. Cuando lees un poema
poema de Octavio Paz, cuando lees una novela de Elena Garro, en realidad te estás leyendo a ti y estás en contacto con las personas más sensibles y más inteligentes que han habitado el espacio donde vives, pensando en específico en México. Adán, para terminar, ¿qué recomendación nos puedes dar para hacer el hábito de la lectura, para formarnos este hábito? Creo que lo que nos dice el dato del INEGI, Alejandro, es muy importante. Vayamos a librerías, vayamos a bibliotecas, estemos en contacto con los libros. En donde vivas, acércate lo más que puedas a los libros. Y yo recomendaría 2 caminos. El primero, acércate a lo que sea menos clásico del mundo, es decir, a lo que no se supone que tengas que leer, es decir, novelas gráficas, los propios literatura de gráfica japonesa. Puedes acercarte a lo que tú quieras, a los cómics, entonces al anime es muy importante. Y también, si eso no te toca, acércate a los clásicos. Ve a Robinson Crusoe, las novelas de Julio Verne. Tienes que encontrar tu lugar allí. Y algo que recomendaba Montaigne, que es muy importante y que incluso es un consejo de vida, hacia aquello que no te gusta, dale una segunda o tercera oportunidad. Acércate varias veces a esto y disfruta los libros como uno de los grandes inventos de la humanidad. Humberto Eco decía que es como la llanta, como las tijeras, es uno de los inventos más potentes que están, y disfrutemos de ese privilegio, de esa herencia que nos da ser seres humanos. Fíjate nada más qué importante lo que estás diciendo, es que con los libros de verdad puedes viajar, puedes conocer, puedes crear y sobre todo también soñar. Adán, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Elizabeth, gracias Alejandro, les mando un abrazo muy grande y disfruten de este viernes y acérquense, por cierto, a la Feria del Libro y la Rosa en la UNAM, que hay presentaciones hermosas de libros. Ahí está la invitación, Adán, muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, abrazo grande.